9:21 de la mañana. Seguimos en Kale Gorria, en sintonía de Infozazpi y Ratia. El Congreso de los Diputados inició ayer el debate de las enmiendas a los presupuestos generales del Estado. Las primeras votaciones empezarán a darse hoy y la decisión final llegará ya mañana. Y todas las miradas están puestas en el PNV, que no aclarará su posición hasta el último momento, hasta mañana. Bueno, con la incógnita sobre la mesa, hoy hablamos con Marian Beitialarrangoitia, diputada de H. Bildu. Egunon, Marian. Egunon. Bueno, y faltan pocas horas para que se aclare finalmente qué decisión tomará el PNV, pero bueno, ¿qué cree que harán los jeltzales? En la nota que difundían ayer señalaban que ven prioritario acabar con el 155, que dejan en el aire su voto, pero eso sí, afirmaban ser conscientes de la relevancia que tienen las cuentas para Euskadi, así lo señalaban. ¿Qué cree que hará el PNV? Bueno, pues me atrevo a decir que en cada una de esas frases hay bastantes incongruencias, ¿no? Y me voy a explicar. Por una parte, no entiendo cómo puede ser prioritario el que se retire el 155 y no presione al gobierno para ello y parezca que pone siempre la presión sobre la parte catalana, que lo único que ha hecho con la designación del gobierno es designar a las personas que consideran oportunas para ese gobierno, y además todas ellas tienen todos sus derechos civiles y políticos intactos para poder hacerlos. Por tanto, debería de presionar a Mariano Rajoy y al Partido Popular, porque no publicar ese gobierno en el boletín podría traer consecuencias penales, porque tanto que dicen que hay que cumplir la ley es publicar ese decreto. Por otra parte, yo creo que es algo así como pretender hacer ver que en las próximas 24 horas podría hacer cambiar de opinión. Quiero pensar que al presidente catalán, porque el gobierno español ya viene diciendo que el 155 va a seguir estando ahí, y que cada vez que los catalanes tomen una decisión, o quizás los vascos tomemos una decisión que no les guste, lo van a aplicar. Y además el Partido Popular tiene como socio a Ciudadanos, que ya antes de que el señor Torra dijera quiénes iban a componer ese gobierno, había pedido al Partido Popular que el 155 se ampliara y también se aplicara sobre la televisión pública y los Mossos, ¿no? Por tanto, no entiendo cómo va a conseguir que el 155 desaparezca del escenario el PNV en 24 horas, y tampoco entiendo que se pueda interpretar que un cambio en la composición del gobierno catalán supusiera en la práctica eso. Yo creo que eso es ocultar que existe un peligro real, un peligro que está ahí, que no solo amenaza a Cataluña, sino a Euskal Herria, de que en cualquier momento se nos aplique el 155, Y por tanto, si el PNV apoyara los presupuestos en estas circunstancias, se estaría convirtiendo en socio necesario de Ciudadanos y el Partido Popular en las políticas que a posteriori vayan a hacer, y que ya antes de la aplicación del 155 eran evidentes en Euskal Herria, ¿no? Bueno, esa es una de las afirmaciones que realizaba. Las otras también tienen miga, porque los presupuestos no se votan en una única votación mañana. Los presupuestos se votan por departamentos. Por tanto, hay departamentos que se votarán hoy. El PNV nos quiere hacer creer que va a votar quizás hoy que sí a esos departamentos y mañana quizás que no al resto, y por tanto va a apoyar una parte de los presupuestos y la otra parte no. Va a apoyar la de más enjundia y la de mañana no. Resulta difícil de entender. Más parece que está pensando cómo justifica en 24 horas su apoyo a estos presupuestos y cómo justifica que se vaya a convertir en el nuevo miembro del club de los del 155. Y la última de las cuestiones que me mencionabas, la relevancia para Euskadi. ¿Dónde está la relevancia? ¿Dónde está la bonanza de estos presupuestos para la ciudadanía vasca? Desde luego no están las pensiones. Los pensionistas se lo siguen recordando todas las semanas, lo hicieron ayer otra vez en las calles, que ni se mercadea con sus derechos, ni estos deberían de ser materia de negociación en unos presupuestos, ni esta es la solución que necesitan. El IPC no es suficiente, necesitan que las pensiones sean dignas. Y el resto de los acuerdos a los que ha llegado el Partido Nacionalista Vasco en estos presupuestos tienen que ver con obras, con infraestructuras y con inversiones del gobierno, que por cierto, el año pasado, cuando apoyó los presupuestos, también llegó a un acuerdo en esa materia, y además para diferentes años, y apenas se ha cumplido el 50% de lo prometido, de lo acordado en esos presupuestos durante el ejercicio del 2017. En algunos casos ni siquiera se ha cumplido nada. Aquello de que las empresas iban a pagar menos
la factura energética, por unas modificaciones que se iban a hacer en la ley y que acordaron el PP y el PNV, ni siquiera se ha puesto en la práctica. Por tanto, al menos desde nuestro punto de vista, difícil tiene el PNV para justificar en 24 horas que pueda apoyar los presupuestos. Ni siquiera una publicación del decreto de gobierno catalán, ni siquiera un cambio en el gobierno de Cataluña por parte del presidente de la Generalitat serían razón suficiente para que se convierta en socio necesario de Ciudadanos y del PP o se aceptara como bueno que sea el nuevo miembro del club de los del 155. Difícil de justificar, veremos finalmente qué decide el PNV y bueno, cómo lo razona o cómo lo justifica. El PNV ha subrayado en la nota que difundía ayer que de buena fe ha dado tiempo a los gestores de las administraciones del Estado y de Cataluña para superar la actual confrontación, pero añade que esa oportunidad no ha sido bien aprovechada hasta el momento. Bueno, ya lo señalaba, pero parece que equipara la responsabilidad del momento actual con toda su gravedad en ambas partes. Sí, y yo me atrevería a decir que en esa frase todavía pone más carga sobre los catalanes que sobre el gobierno español, al que desde luego nunca le presiona, nunca le pide que actúe correctamente y nunca hace eso que hace mucho, y yo lo recuerdo más de una vez, pero es que está ahí, hace mucho pidió el señor Erkoreka que hiciéramos, que era poner pie en pared. Porque claro, no solo es que el gobierno español permita que los catalanes realmente puedan designar un gobierno y puedan empezar a actuar, es mucho más lo que debería de solicitar y exigir al gobierno español, porque yo insisto sobre lo mismo, el 155 si se quiere ha sido más evidente en las medidas recentralizadoras, autoritarias, que ya viene imponiendo hace años el Partido Popular y el Gobierno. Pero es que sin llegar al 155 de Cataluña, la realidad que pesa sobre la realidad vasca también es evidente. Sin llamarle 155, lleva actuando contra las limitadas capacidades de decisión que tenemos y, por tanto, el autogobierno hace mucho tiempo. O bien no desarrollando el Estatuto de Mejoramiento, o bien recurriendo sistemáticamente al Tribunal Constitucional y, por tanto, en aquellas competencias que sí tenemos, impidiendo que esas supongan un avance social, ¿no? Las actuaciones del Partido Popular, con la ayuda y con el, digamos así, con el ánimo de Ciudadanos para que todavía vaya más allá, vienen de lejos. Y ante esa actitud, ante la que deberíamos de defender los intereses de Euskal Herria, el PNV se muestra siempre sumiso al PP y nada exigente, digámoslo así, ¿no? Y siempre pone la carga de la prueba, siempre pone la carga de si hay voluntad de avanzar o no en la otra parte, ¿no? En este caso, en las fuerzas independentistas catalanas, ¿no? Y yo creo que es no hacer un diagnóstico correcto y estar dispuesto a aceptar migajas mientras te siguen agrediendo en lo más importante sin hacerte valer como pueblo, ¿no? Y yo creo que esa es la realidad que esconde esa afirmación, ¿no? Y además, con el añadido de que mañana, que será el día en el que aclaren por fin qué van a hacer, mañana muy probablemente PNV y Euskal Herria Bildu van a aprobar el preámbulo en el debate de la ponencia de autogobierno del Parlamento de Gasteiz, ¿no? Avanzar o intentar poner sobre el papel cómo avanzar la comunidad autónoma vasca en su autogobierno hacia un nuevo estatus, hacia un tratamiento de igual a igual por parte del Estado, intentar avanzar en ese sentido y a la par aprobar unos presupuestos antisociales del 155, que no hace más que apuntalar el gobierno más corrupto. Todo lo que venimos diciendo en los 2 últimos años es completamente contradictorio, ¿no? Y por tanto, bueno, pues el PNV tendrá que aclarar a qué está jugando, pero desde luego difícil tiene, al menos a nosotros, de convencernos, y entiendo que a gran parte de la población, de que aprobar estos presupuestos es actuar bien, es hacer algo que es relevante y seguir echando la carga sobre Cataluña, que lo que tiene que contar ahora es con todo nuestro apoyo, porque están haciendo lo que las leyes les permiten, y sería Mariano Rajoy en este caso quien actuaría al margen de la ley, a quien habría que pedirle que actúe, como suelen decir ellos, con responsabilidad, y no lo está haciendo.
Veremos lo que sucede en Madrid y lo ha señalado mañana. Nueva reunión de la ponencia de autogobierno en el Parlamento de Gasteiz. Bueno, había acuerdo entre PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos. Elkarrekin Podemos a última hora, bueno, se ha desmarcado. Según PNV y EH Bildu, bueno, Podemos tiene miedo escénico y vértigo a pactar con ellos el preámbulo de un nuevo estatuto. Ayer en estos micrófonos Arnaldo Otegi señalaba que alguien en Madrid, en referencia bueno, a la dirección estatal de Podemos, ha decidido que no conviene esa foto entre PNV, H. Bildu y el Elkarrekin Podemos. ¿Cómo ves este desmarque? Pues como algo que lamentablemente cabía esperar por la actitud timorata y cambiante que está teniendo el Elkarrekin Podemos en todo este debate, ¿no? En el que su empeño es que el Partido Socialista esté, sabedor como es de que en ninguna manera y de ninguna forma va a aceptar algo similar al derecho a decidir, ¿no? Y de eso es consciente el Elkarrekin Podemos. Por tanto, tendrá que aclarar si ellos están a favor del derecho a decidir o no, porque no vale decir que se está a favor y luego cuando toca plasmar eso en propuestas, mirarle más a quién se sienta en la foto contigo más que al contenido que se está aprobando. Digamos que no aprobando ese preámbulo, en última instancia el Elkarrekin Podemos también está enmendándose a sí mismo y yendo en contra de lo que han puesto por escrito, han defendido e incluso llegaron a acordar. Es verdad también que le da vértigo una posición en la que solo puedan estar el PNV y Euskal Herria Bildu, en la que yo no haya ninguna fuerza estatal, y eso evidentemente tiene que ver con las perspectivas de ese partido a nivel estatal. No se nos olvide que es un partido de Estado, es un partido español, no es un partido nacido y pensado en Euskal Herria y tiene intereses que van mucho más allá a los intereses que podamos tener los partidos vascos, ¿no? Y eso se está viendo en la práctica y se está viendo, bueno, pues volveré a decir que lamentablemente, ¿no? Porque avanzar, ponerse de acuerdo, actuar con la responsabilidad de ponerse en el lugar del otro y de asumir sus peticiones para que lo que se vaya a construir pueda ser satisfactorio para todos y en el último minuto uno quedarse fuera de la foto pues por esos miedos escénicos, pues creo que no es ni sincero ni aceptable en política, ¿no? Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. ¿Y en qué situación queda esa ponencia de autogobierno, ese acuerdo en torno al preámbulo de un nuevo estatuto, acuerdo que mantienen PNV, EH Bildu? ¿Cómo queda ese acuerdo con el desmarque de Podemos? Bueno, pues evidentemente todos preferimos mayorías muchísimo más abultadas cuando se aprueba cualquier cosa. El hecho cierto es que tenemos una realidad que no responde al sentir mayoritario de la población y eso necesita un cambio. Si el sentir mayoritario de la población, en lo que ha mostrado al menos cuando ha acudido a las urnas a votar, es que es favorable al derecho a decidir, el nuevo estatus que pueda tener la comunidad autónoma vasca tiene que recoger en su seno el derecho a decidir. Y por tanto, lo que decida la ciudadanía debería de prevalecer sobre todo lo demás. Eso, si el PNV y Euskal Herria Bildu siguen adelante, sigue contando con una mayoría, pero evidentemente sería deseable que esa mayoría fuera mayor. Lo que estoy segura es de que no es posible una mayoría en la transversal, como pide el Elkarrekin Podemos, en las que estén las fuerzas constitucionalistas, porque esas fuerzas nunca van a aceptar el derecho a decidir. Pero creo que hay que buscar un escenario en el que se responda a la demanda de la mayoría de la población y las fuerzas constitucionalistas, que son las minoritarias a día de hoy en la comunidad autónoma vasca, no tengan el derecho a veto, no con su postura no perpetúen la situación actual, que es la que no responde a la demanda de la población, ¿no? Por tanto, creo que de alguna manera hay que conseguir avances en esa materia que respondan al sentir mayoritario y que les nieguen esa situación o ese estatus de veto, ¿no? Porque mantener el estatus actual significa aceptar ese veto, significa que las cosas no cambien hasta que esas formaciones no estén dispuestas y eso es algo así como empeñarse en algo que es un imposible, ¿no? Por tanto, efectivamente, la mayoría no es tan amplia como la deseada, habrá que seguir trabajando para que eso pueda ser así, pero seguirá habiendo una mayoría que apuesta por ese preámbulo y las mayorías tienen que prevalecer sobre las minorías, aunque esa mayoría no sea
todo lo amplia que uno quisiera, ¿no? Por tanto, habrá que trabajar y Euskal Herria Bildu seguirá trabajando para que eso sea así. Y ya para cerrar la cuestión, al PNV le ve firme en la defensa de un nuevo estatuto, del derecho a decidir. ¿Cree que seguirán los pasos al respecto? Bueno, prefiero quedarme con lo que hay ahora, ¿no? Hasta ahora ha dado esos pasos. Que confiemos en que esos pasos continúen adelante, en que mañana efectivamente ese preámbulo se apruebe, aunque el Elkarrekin Podemos no esté en él, en que se siga avanzando. Si no lo hiciera, llegaría el momento de criticarlo, llegaría el momento de recordarle al PNV si va a cumplir con la palabra dada. Ya sé que en las últimas horas esto de cumplir lo que se ha dicho está en entredicho en el caso del PNV, porque dijo que con el 155 no se jugaba, que era prioritario quitarlo, que no iba a negociar los presupuestos incluso antes de quitarse el 155, negoció, pactó e incluso hoy probablemente va a empezar a votar a favor de esos presupuestos, aun cuando el 155 sigue en vigor, ¿no? En algunos, al menos, la palabra que dan, que luego vaya a corresponderse con lo que hacen, queda en entredicho con este tipo de actuaciones. Pero vamos a darle un voto de confianza en que en esta materia vaya a cumplir la palabra dada, al menos es lo que ha hecho hasta el momento y esperemos que lo siga haciendo en un futuro. Bueno, mañana se aclarará, volvemos a los presupuestos, la decisión del PNV, lo ha señalado, se unirá al club de PP Ciudadanos en caso de aprobar los presupuestos, apoyará al partido más corrupto. Bueno, al respecto, no sé si ha tenido tiempo de hacerse eco de la información que se está difundiendo en estos momentos. La Guardia Civil que ha detenido al exministro y expresidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, exdirigente del Partido Popular, en el marco de una investigación por blanqueo de capitales en la que se esperan más arrestos, según señala la agencia Europa Press. Nueva detención, por tanto, nuevamente un exdirigente del Partido Popular. Pues desconocía la noticia, pero una más. Tiene más de 900 cargos imputados, le florecen los casos relacionados con la corrupción a diario. Es el partido más corrupto de Europa, lo hemos dicho muchas veces, y es una prueba evidente de que en este partido es sistémico y sistemática la realidad de la corrupción, ante quienes, vuelvo a decir, el PNV se mostrará sumiso una vez más, y esto no le hará cambiar seguramente su parecer al respecto, como no lo hacen otras muchas actuaciones que está teniendo, ¿no? Pues una vez más no hay sorpresa, pero todavía aumenta más de alguna forma el rechazo hacia el PP y hacia sus políticas, porque sabemos a lo que se dedica, sabemos a quienes beneficia normalmente, a las grandes élites, a que le favorecen también el que luego sus miembros se enriquezcan, y desde luego ni en sus políticas ni en sus actuaciones personales en la política parece que prima el interés de la mayoría de la ciudadanía, y prueba de ello son todos los casos de corrupción que tiene, ¿no? Y lo dicho, exministro Eduardo Zaplana, que ha sido detenido hoy por la Guardia Civil por blanqueo de capitales. Y brevemente la despedimos ya, con una mención a Podemos. Supongo que en Madrid, la cobertura por parte de los medios de comunicación está siendo importante. Chalet de Pablo Iglesias, Irene Montero, la consulta a las bases. ¿Cómo ves toda esta polémica? Bueno, pues veo lamentable que cuando estamos hablando de todo lo que hemos hablado a lo largo de la entrevista y la gravedad de la situación que se está viviendo, algunos están hablando de sus cosas y no estén hablando de las cosas de la gente. Y me parece que es lo lamentable, ¿no? Y bueno, más allá de que soy de la opinión de que cada cual con su dinero hace lo que quiere y por tanto tienen todo el derecho a comprarse la casa que quieran, el problema es cuando uno no tiene esa misma actuación para con el resto, y cuando hace una cosa que es de alguna forma contradictoria con lo que ha venido defendiendo, se le vienen encima, ¿no? Creo que es un despropósito el que se haya puesto de esa manera el foco sobre ellos, pero creo que hay que aprender a actuar de una forma más permisiva y menos atacadora con el resto, para que luego a uno le respeten lo que hace, ¿no? En todo caso, creo que lo más grave es eso, que el foco se ponga en esto, para no ponerlo en todas las demás cuestiones que son de las de gravedad, las que interesan a la gente, las que tienen que ver con el día a día de las personas y las que deberían de preocuparnos a todos, ¿no? Para algunos seguramente es una buena forma de poner el foco en otro sitio y eso es lamentable.
Con esa mención, por tanto, a esa polémica de, bueno, lo dicho, que tiene todos los focos puestos en ella, María Beitialarrangoitia, diputada de EH Bildu, eskerrik asko egunon, y bueno, ya volveremos a hablar una vez conocida ya la decisión del PNV. Eskerrik asko. Cuando lo consideréis, soy eskerrik asko. Ondo izan, aio.